Recording is on. Ya, ahora sí. Ahora, lo primero, ¿cómo están? ¿Cómo ha tratado la semana? Ya queda poquito para el fin de semana, ya nos vamos a conocer. Ya tenemos nuestra primera sesión presencial. No tienen que llevar computador, solamente cuaderno y lápiz para nuestra sesión de soft skill. Yo no las voy a dar, la va a dar Catalina, que es parte de nuestro equipo de Latinos in Cloud, pero lo más probable que yo también esté ahí, así que podemos charlar y todas esas cosas de mujer. Sí, nos vamos a ver. Qué emoción. Ya. Primero que todo, ¿cómo están? ¿Tienen energía? ¿Ya todos rellenaron la asistencia? Voy a intuir que sí. No, solo tienen que llevar su adorable y preciada existencia, cuaderno y lápiz. ¿Sí? Lo único que necesitan. Y carga de identidad para el ingreso. Nada más. O algo que pase escolar o algo así que diga tu nombre. Pero eso. Solamente su bella y hermosa existencia, papel y lápiz. ¿Sí? Recuerden que es en. Déjenme leerlo. En la Universidad de Alberto Hurtado, en la A27, Metro Los Héroes, de las 11 a las 1. ¿Sí? De todas formas, se los voy a volver a escribir mañana y el sábado bien temprano para que vayan. ¿Sí? La idea es que vayan, tienen que ir. ¿Ya? Así que eso. Así que, bueno. Hoy día vamos a ver nuestra clase número 6. Ya estamos a la mitad del curso. Así que les voy a mandar un quiz para que lo hagan el fin de semana. Para ver cómo vamos, qué más hay que profundizar y cositas así. Ok. Esta es la clase número 6, que vamos a ver S2, lambda y escalabilidad. Y son temas que hemos visto antes, pero hay que profundizarlos un poco más porque son parte de los contenidos del examen. ¿Sí? Un poquito de la agenda de hoy. Vamos a ver un repaso de la clase pasada, clase número 5. Un poco de cómo podemos resolver ciertos problemas con lo que vamos a ver hoy. Vamos a profundizar lo que es S2, lo que es lambda, una conversión entre estos dos porque igual se parecen, hacen soluciones parecidas, y escalabilidad y cómo funciona lambda en torno a esto, y un poco de escenario de decisión para que puedan ir tomando esa lógica de cómo vamos a elegir ciertos servicios en frente a otros. ¿Sí? Primero vamos a pasar un poquito de repaso con lo que vimos en clases anteriores. Bueno, ¿se acuerdan más o menos qué servicios de cómputo vimos en la clase pasada? Sé que S2 y lambda las mencionamos como nombre. Las mencionamos desde las primeras clases. Así que ya vamos a empezar a ver más o menos qué es esto. Todas estas clases fue solamente como para nivelar y darles conceptos de nube. Y las clases pasadas ya fuimos directamente a lo más denso, que es seguridad. Ya, hoy día va a ser una clase más tranquila, últimos días de la semana, así que tranquila, los entiendo. Así que vamos a ver un poco más tranquilo lo que vamos a ver hoy un poco más tranquilo. ¿Sí? También vamos a volver a ver lo que es IaaS, PaaS y SaaS, que es también dentro de un repaso rápido dentro del modelo de responsabilidad según el tipo de servicio. Y dónde encaja S2 y Lambda en este modelo. ¿Sí? Bueno, un poquito de repaso de lo que es IaaS, PaaS y SaaS y dónde encajan exactamente estos dos servicios que vamos a ver. Bueno, tenemos lo que es Infrastructure as a Services, que AWS gestiona el hardware y la red y yo solamente como cliente gestiono el sistema operativo y las aplicaciones. ¿En qué servicios de AWS cabería esta descripción? Bueno, los servicios de cómputo que serían, por ejemplo, una S2, que es lo que vamos a ver hoy día. También tenemos lo que es Platform as a Service, o plataforma como servicio que AWS gestiona todo hasta el runtime y yo solamente veo el código, ¿sí? AWS Beanstalk se trabaja mucho para levantar aplicaciones directamente desde GitHub. Bueno, la analogía dentro del nombre es como de este cuento de los puerotitos mágicos que tú los tiras y sale un árbol gigante hasta las nubes. Ya, esta es la idea de Beanstalk, de que tú solamente conectes tu repositorio o tus archivos y levantes la aplicación completa, ¿sí?
No tienes que ver nada más allá, ¿sí? Lo único que haces es levantar la aplicación y ya estaríamos, ¿sí? De ahí va la analogía para que ya vayan acordándose de los pueblotitos mágicos, ¿ya? Tenemos lo que es lo que es FAS, que esto ya sería dentro de lo que es serverless. Serverless es básicamente sin servidores. Es decir, AWS gestiona todo y yo solamente como cliente escribo las funciones. Okay, entraría Lambda, ¿sí? Lambda es netamente para escribir funciones de código que vamos a pronunciar un poco más allá, pero para que entiendan, ¿sí? En este tipo de servicios que es serverless, AWS gestiona absolutamente todo y yo solamente tengo que escribir el código que quiero que ejecute, ¿sí? Y también tenemos lo que es Software as a Services, que AWS gestiona mi aplicación completa y yo no veo nada. Sí, aquí tenemos Amazon Chain y WorkMill. No vamos a profundizar mucho en estos dos servicios porque no están directamente en el examen, pero sí lo vamos a conversar un poquito más adelante, ¿sí? Al final, lo que hablamos como al inicio de nuestras clases, que software as a service, es las aplicaciones, por ejemplo, Gmail, Spotify, Netflix, que la aplicación ya está levantada en nube y solamente la uso. Y no tengo que hacer absolutamente nada más. Cada quien tenía WordMail, que es la aplicación de correo de Amazon. ¿Sí? La idea clave aquí es que mientras más responsabilidades, más control tienes, ¿sí? Y mientras más responsabilidad tiene AWS, menos tienes que administrar, ¿sí? Pero esto significa que tienes menos control de lo que pasa en la aplicación. Sí, eso no significa de que se vaya a caer o que haya alguna filtración, no. Sino que es menos personalizable dentro de, por ejemplo, quiero usar un software específico, quiero usar una versión específica de Python, pero igual las puedes elegir. Pero, por ejemplo, no están habilitadas todas o no están habilitadas, por ejemplo, versiones como maliciosas o que tengan vulnerabilidades. Entonces, es este pro y el contra, ¿sí? La verdad, nunca te vas a quedar corto en las cosas que necesitas hacer con estos servicios porque está todo pensado de que al cliente no le falte nada, ¿sí? Porque al final, si a mí no me gusta lo que ofrece AWS, me cambian. Entonces, siempre está como la opción de tienes un abanico gigante de opciones dentro de todo lo que hay. Bueno, y ya que vimos un poquito repaso de las clases anteriores, vamos a ver más o menos como el puente que vamos a hacer entre lo que vimos anteriormente con lo de hoy, ¿sí? Más o menos vamos a ver cómo hacer que sean las aplicaciones y el problema central que tiene esto, que es de cuando pasamos a 50 usuarios a 100.000 y cómo podemos soportar esto, ¿sí? Acá entra S2 Lambda y el problema que ellos pueden resolver. Primero, el problema antes de la solución, que es lo que intento siempre enseñarles de el caso que tenemos y cómo estos servicios entran para resolver estas cosas. Mismo tienes una tienda online y normalmente tienes como, no sé, 50, 100 usuarios al día. Y viernes, Black Friday, o te haces viral y llegas a un pic de 50.000 usuarios simultáneamente. Y solamente tienes un servidor físico en tu data center, ¿sí? Eso, ¿qué creen que es lo que pasa con este servidor? Sí, de tener 50 usuarios a 50.000. Esto se va a caer, ¿no? Va a haber problemas. La probable que se caiga, sí. Firmado se va a caer, sí, se cae. No funciona, ¿sí? Bueno, esta es la realidad que se vive sin cloud, que muchas personas se caen. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, los clientes pierden pedidos, compras en medios de hacer que nunca se van a completar, pierdes mucho en ventas porque es el día que más vendes en el año y no puedes vender, ¿sí? Y no podemos escalar rápido. Si compras hardware nuevo para poder aumentar mi capacidad, toma semanas y después del Black Friday, ¿qué voy a hacer con eso? Va a quedar totalmente inutilizable porque no necesito más capacidad de cómputo. ¿Sí? Aquí entra la solución de AWS, que es la elasticidad, ¿sí? Recursos bajo demanda que crecen o decrecen automáticamente según la necesidad real. ¿Sí? Si por ejemplo es igual que un pantalón elasticado. Si comí mucha sopa y pilla, el pantalón crece. Y si no, vuelve a su estado original. ¿Sí?
Eso es lo que y lo vimos también en las primeras clases, que es muy importante que lo aprendan la definición. Es que tengo hambre. Ay, voy a dar puros ejemplos de comida, así que. Entonces, es una de las cosas que hemos visto desde el inicio, el tema de la elasticidad que ofrece Amazon en torno a las necesidades que yo puedo tener en un pico de un Black Friday o etcétera, ¿sí? Acá ya pasamos a ver qué servicios nos pueden proporcionar estas soluciones. Acá, por ejemplo, ya partimos con lo que es el ES2, que es Elastic Computing Cloud. Por eso, el E de Elastic, C, Computer Cloud, EC2. Siempre tienen pillería los nombres, aunque sean cosas muy tontas como esta o S3. Siempre tienen como un poquito de pillería. Y por lo que vimos anteriormente de Beanstalk, de que tú lanzas repositorio y crece una cuestión gigante, ya es lo mismo. Así que son muy pillos, muy inteligentes. Bueno, ¿qué es ES2? Bueno, Elastic Computing Cloud es una computadora virtual en la nube y es un servidor que alquilas por minutos u horas, ¿sí? ¿Qué analogía podemos ver aquí? Por ejemplo, alquilar un auto en vez de comprarlo, ¿sí? Pagas solamente los usas, los devuelves cuando lo necesites y está disponible en minutos. No en semana y hacerte papeleo para comprarte un auto. Sí, es todo lo que es, por ejemplo, levantar aplicaciones, lo puedes dejar ahí y cosas así. ¿Sí? Es igual que tener tu computador, como ahora que yo tengo mi torre acá, tenerlo en la nube, ¿sí? Es exactamente igual. Bueno, ¿qué características claves tenemos dentro de lo que es una S2? Bueno, es una instancia que es una computadora virtual con CPU, RAM y almacenamiento. Tú tienes distintos tipos de instancias S2, así se le llama o sea, ese es el nombre como se le denomina a este servicio cuando levantas este servicio, que son instancias ES2, ¿sí? Y en estas instancias tú puedes tener mayor o menor capacidad de cómputo. Es decir, tú ahí le añades los tipos, que es, por ejemplo, el pequeño, el mediano y el potente, ¿sí? La ubicación de nuestro servicio siempre está en una S2. Escucho una mano. Lorena. Sí, sí, yo. Gracias. Oye, pregunta, lo que pasa es que estuve curioseando justamente en crear una instancia de EC2, de S2, y eh, puse como el plan pagado porque supuestamente tenía unos créditos que me daba Amazon y puse como el macro, no sé, como el número 3 que como que era pago. Y me había dicho que no iba a cobrar, pero ha pasado como un mes y veo que me ha cobrado como $35. Ay, Entonces, no esas cosas sé. las hay que parar, porque si no están todo el tiempo corriendo, porque esa es la idea de S2, en que es un servicio que corre constante. Es dejar tu computador prendido, la estufa prendida, la llave del agua prendida, es lo mismo. Sí, a veces como que el valor es como 0.000003 y obviamente pesito a pesito se va llenando el chanchito. Entonces sí, hay que pararla así. Le pueden lanzar y esas cosas, pero hay que pararlas. Es un poquito caro. Sí. Sí, Ok, así que siempre hay perfecto. que tener eso en ojo. Por ejemplo, ahí también se conecta con Lambda por ejemplo, no sé, estuvo tanto tiempo encendido y te dan una alerta. Entonces también puedes hacerlo con esas cosas. Pero es muy importante pagarlas porque son caras. Es tener un computador prendido todo el tiempo. Entonces hay que Sí, tener ojo con eso. ya, va, perfecto. Entonces, porque yo la pagué después de que vi mi factura, dije, Dios mío, la pagué y me dijo, me apareció un aviso que decía como, ok, te apagó la máquina, pero eso no significa que no te siga cobrando por otras cosas. Y Ah, quedé como, ok. sí, porque también bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero también está conectado a almacenamiento y bases de datos. Entonces, Ah, la instancia es apagada, están tus datos ahí, entonces está almacén, aunque no esté corriendo, igual te cobra porque está los datos que de tu instancia ahí. Al final es como cuando tomas prestado, por ejemplo, un computador en la biblioteca y quedan todas tus cosas ahí y no los borran, ¿sí? ya, Es como usar un locker, ¿ya? ya.
no estás pasando nada Con- con el locker, pero siguen tus cosas ahí y te van a seguir cobrando porque están tus cosas ahí. Ya, ok, entendido. Gracias. No hay de qué. Bueno, un poco de las características que estamos viendo de S2. Tenemos los tipos que ahí varía entre lo que es CPU, RAM y almacenamiento para ser los más pequeños o más grandes. La ubicación de estos que siempre viven en una ability zone específica, que vimos anteriormente. También tenemos opciones para personalizar el sistema operativo, Linux, Windows o Mac. Y almacenamiento que por ejemplo un EBS, que la vamos a ver en la siguiente clase, que son persistentes, o un instance store que es temporal. ¿Sí? El costo de esto es por segundo mientras está corriendo o andando. Ay, sí, muy bien lo que hiciste ahora. AWS tiene como un simulador de costos para cada instancia que levantas. Entonces, por ejemplo, si, no sé, voy a levantar un S2 con chorrocientos GB de RAM, me va a hacer un aproximado de cuánto me va a salir a fin de mes. No, aquí también tenemos lo que son los estados de las instancias S2. Tenemos la Stopped, Start y Running. Y de nuevamente el Stopped cuando esto es como el ciclo de vida, ¿sí? El Stopped no genera gasto de cómputo, que es lo que hablábamos anteriormente con Lorena. No genera gasto de cómputo, pero sí almacenamiento EBS asociado, si se sigue generando costo, aunque está pagada. ¿Sí? Es lo que hablábamos de, aunque no pase nada con el locker o no estoy guardando mis cosas, igual me están cobrando porque yo estoy usando el locker. ¿Sí? Entonces, aunque la instancia de S2 no esté andando, igual tiene almacenamiento asociado. ¿Sí? AWS, como está esto de la responsabilidad compartida, no sabe lo que hay dentro. Entonces, aunque la instancia sea completamente igual que cuando la instalaste, te va a seguir cobrando porque tú estás usando su almacenamiento, ¿sí? Y bueno, ¿y para qué sirve este medio carito servicio? Bueno, tenemos, puedes alojar un sitio web con WordPress, con Node, puedes instalar bases de datos manualmente, SQL, Postgres, MongoDB, y puedes hacer procesamiento de datos pesados. Generalmente es un servidor para aplicaciones más empresariales y cualquier cosa que tú necesites va a estar disponible, porque S2 es un servicio de cómputo que siempre está encendido, ¿sí? La idea de esto es de que tú lo prendas, lances tu cuestión y te olvides y que esté ahí corriendo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este servicio? Bueno, tenemos varias ventajas que tú controlas completamente el sistema operativo, tú puedes, o tienen como un pool de sistema operativo, no sé, Red Hat, Linux, Windows, Mac, que está ahí. O tú puedes ya directamente cargar el tuyo personalizado. Es sumamente flexible, puedes correr cualquier software y puedes escalarlo verticalmente, ¿sí? Esto ya cambiaría el tipo de instancia de lo que vimos de los tamaños. Y esto también tiene una ventaja muy grande que es persistente, ¿sí? Los datos dentro de esto no cambian. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, siempre pagas mientras estás running, aunque no la estés usando. Tú gestionas el sistema operativo y lo actualizas. Por ejemplo, si pones una versión de Linux que tiene alguna vulnerabilidad, tú tienes que encargarte de actualizar esto, ¿sí? Y necesitas escalar horizontalmente para crecer, ¿sí? Y esto no es automático. Ahora pasamos lo que es... antes de pasar a lo que es AWS Lambda. ¿Alguna duda? ¿Sí? Recordemos que S2 es como básicamente una máquina virtual, ¿sí? Tú gestionas el sistema operativo, almacenamiento, etc. ¿Sí? Antes de pasar al siguiente tema, ¿quedó todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Sí. Por ejemplo, si yo escojo Microsoft o Windows en vez de Linux, ¿cuesta más? No, O- no, lo único que te cobra es por la capacidad de cómputo de tu instancia. Es decir, qué tan potente es, ¿sí? Ya. Ahora pasamos a lo que es AWS Lambda. Bueno, ¿qué es? Bueno, Lambda es un servicio de computación sin servidor
Es decir, tú subes tu código o la función que quieras correr y AWS se encarga del resto, ¿sí? Solamente se ejecuta cuando ocurre algún evento, ¿sí? Acá tenemos tecnología que es el empleado fijo versus por hora. Tener un empleado fijo que sería, por ejemplo, tener nuestra S2 que pagas de forma constante su sueldo, es decir, trabaja todos los días, va todos los días, etcétera. Y tener una lambda es contratar solamente por horas para lo que necesitas, ¿sí? ¿Cuáles son las características claves de este servicio? Bueno, tenemos, lamentablemente, este servicio tiene una duración máxima de 15 minutos de ejecución de código, ¿sí? Tenemos bastantes tipos de lenguaje, Python, Node, Java, C, los que se les ocurra. También tenemos triggers, ¿sí? Los triggers es cuando pasa alguna acción, puede pasar por lambda. Es decir, bueno, les voy a dar un ejemplo. Yo juego juegos de cartas de mesa, juegos de cartas como el TCG, ¿ya? Hay un juego que es Magic, de que, por ejemplo, no sé, el texto dice, si bajo una criatura de color rojo, se activa esto, ¿ya? Entonces la acción que ocurre es un trigger, ¿sí? Se ejecuta mediante un trigger que tú puedas poner. No, o sea, con Lambda no tienes interfaz, solamente tú pones el código y el código de la Lambda se ejecuta cuando pasa ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se manda un correo, cuando sobrepaso la capacidad de mi instancia, cuando, por ejemplo, entra. Aquí también lo podemos enlazar con los servicios que vimos anteriormente, con los AWS Mines, perdón, cuando detecte, por ejemplo, en un paquete S3 algún archivo que no corresponde, por ejemplo, ¿se acuerdan que Mines ve lo que son datos sensibles? Bueno, ahí lo podemos hacer el trigger de que si Amazon Mines detecta algún archivo, va a hablar con la lambda y la lambda va a ejecutar el código. ¿Qué puede tener el código? Por ejemplo, que me manda una alerta a mi Slack o a mi Teams de que, oye, ¿sabes qué? Amazon Mines detectó esto. Sí, es como un comunicador en este caso. ¿Sí? Pero la gracia de Lambda es que funciona mediante triggers, de cosas que pasan antes, ¿sí? Y tú de todas formas tú puedes correr como código constantemente, pero tienes esta limitación del tiempo, etc. Entonces no se usa para eso, sino que se usa como para generar alertas a raíz de cosas. Sí, también se usa mucho con IoT y cosas así. Que se me refiero a una interfaz.net, por ejemplo, que se ejecuta, por ejemplo, una vez. Ah, sí. Sí, cosas como que son como cosas de como cotidianas, como de rutinas, se pueden ejecutar con Lambda, ¿sí? Tenemos también un escalado, es automático de 100 a 1000 ejecuciones simultáneas, ¿sí? La gestión es que no tiene gestión, AWS hace todo, servidores, sistema operativo, seguridad, actualización de los lenguajes, etcétera, ¿sí? El pago es pago por invocación o llamadas y tiempo en CPU, que serían ya los milisegundos, ¿sí? Se hace como este promedio entre la cantidad de invocaciones y el tiempo de ejecución, ¿sí? Y tenemos una capa gratuita que son 1000 invocaciones por mes y 400.000 gigabytes por segundo. Entonces, es un buen servicio. Se pueden hacer de las dos formas, pero usualmente es como automático. No. ¿Y cómo funciona ese servicio? Bueno, un evento ocurre, por ejemplo, lo que hablábamos de Amazon Mines, de que encontró algo, ¿sí? Ahí este servicio lo detecta, por ejemplo, Amazon Mines lo detecta y la avisa a la lambda, ¿sí? Entonces ejecuta el código. Y, por ejemplo, aquí el ejemplo que tenemos es con CloudWatch, ¿sí? Pasa un evento, por ejemplo, no sé, alguien se metió, o sea, alguien hizo un cambio, se activa la lambda y se ejecuta el código, ¿sí?
Entonces, esto sirve mucho más para monitoreo, va muy de la mano con los servicios que vimos en la clase pasada de monitoreo y nuestros servicios de Sapo. ¿Sí? Un ejemplo visual más o menos que un usuario sube una foto, que ya sería el trigger, o sea, un usuario sube una foto a una S3, que ahí sería el trigger, Lambda se activa y Lambda, por ejemplo, redimensiona la imagen, ¿sí? Después guarda la foto redimensionada en mi base de datos y la Lambda se detiene automáticamente, ¿sí? Si no hay más eventos, el costo es 0. ¿Para qué recomiendo Lambda? Bueno, sobre todo para hacer notificaciones automáticas de cosas importantes. Uno no está siempre todo el tiempo pegada al computador viendo todas mis instancias y todo lo que está pasando en mi aplicación. Pero sí sirve mucho para, por ejemplo, sobre todo con estos servicios de Sapo que vimos en la clase anterior, de, por ejemplo, CloudWatch, CloudTrail, Amazon Mines, como más, hacernos como notificaciones de, oye, ¿sabes qué está pasando en esta aplicación? Que es importante que tú sepas. ¿Sí? Al final, Lambda es parte de, yo lo encuentro parte de estos servicios de Sapos porque cuando activa un trigger o una acción, un desencadenante, se activa la Lambda y puede mandarte mensajes y cosas así. ¿Sí? Yo Lambda, lo que más uso Lambda es para, ¿cómo esto? Hacer notificaciones de servicios. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué sirve Lambda? Bueno, puedes hacer procesamiento de imágenes. Por ejemplo, si subo una foto muy grande, la puedes redimensionar. Sí, puedes enviar emails o SMS automáticos, puedes procesar datos en tiempo real, puedes hacer creación de APIs con API Gateway, que también son los servicios de AWS, que vamos a ver un poco más adelante, y tareas programadas, y también podemos hacer procesamiento de datos de sensores de IoT. ¿Sí? Lambda es... sí, también. Al final, todo lo que tú puedas hacer en código, lo puedes correr a Lambda, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta ese límite de usos por minuto o el gigabyte que tiene, ¿sí? Recuerden que puede ser hasta 15 minutos de código corriendo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las desventajas y ventajas de este servicio? Como ventaja es pagas solamente por lo que usas, igual que lo hemos visto siempre acá. Puedes escalar automáticamente, o sea, tienes un escalado instantáneo y tienes 0 gestión de servidores, ¿sí? Y está completamente integrado con el ecosistema de AWS y es ideal para microservicios, ¿sí? Microservicios como lo que vimos de seguridad, de CloudWatch, Amazon Mines, Amazon WAF, Amazon Shield y todo lo que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas ventajas? Bueno, máximo, 15 minutos, entonces no sirve para procesos largos. Tienes un cold start que la primera ejecución es un poco lenta. Bueno, lenta, un segundo, no sé qué, no es muy lento, pero para algunas cosas sí. ¿Sí? Es un poco más difícil de depurar, hacer el debugging de tu código, entonces la idea es que ya lo traigas listo. Y tienes un vendor login que está sí o sí atado a los servicios de AWS, ¿sí? Tienes opciones para hacer lo que esté conectado a otros servicios o nubes o cosas propias que tengas, por ejemplo, en tu computador, pero es un poco más difícil. Pero la idea es que lo uses nativamente en Amazon. ¿Sí? Entonces, un poquito de lo que es AWS versus Lambda, cuándo usar uno, cuándo usar otro. Bueno, el tipo de proceso, con S2 tú puedes hacer cualquier cosa, es literalmente un computador. Si yo quiero, no sé, correr un código que me cuente del 1 al 800.000 millones, lo puedo hacer un S2, sí, mientras el Lambda no. Sí, el tiempo de respuesta, S2 es rapidísimo siempre que esté encendido, y con Lambda tienes este cold start de que la primera invocación es un poco lenta. En la escalabilidad, como por ejemplo con S2 tienes que hacer manual, y con Lambda es automática. Y prácticamente en la teoría es infinita.
Obviamente todo depende de los servidores y la infraestructura de Amazon, pero en la teoría es infinita, ¿sí? El costo de, por ejemplo, un uso bajo con un acceso sería alto, o sea, porque estás pagando aunque no lo uses. Y con una lambda sería bajo, casi gratis, porque solamente pagas por la invocación. Cuando ya sería un uso alto, inconstante, el versus cambia, ¿sí? Porque la S2, la comparativa de usar mucho un servicio y pagar porque siempre está encendido, baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final el uso que le estás dando compensa el valor que le das, ¿sí? Versus lambda que te cobra por invocación, entonces el precio se dispara, ¿sí? ¿Para qué son mejores estos servicios? Por ejemplo, S2 son para levantamiento de APIs, sitios web, bases de datos, y Lambda para triggers, datos IoT y eventos como tal. Y, por ejemplo, ejemplos típicos de una Amazon o sea, de estos servicios en una Amazon S2 sería un server web 24/7, mientras tanto en un Lambda sería enviar un email al completar un pedido, ¿sí? Al final, ¿qué es la pregunta que te hace como ayudarte a decidir qué servicio vas a usar o no? Bueno, ¿qué proceso corre todo el tiempo o solo reacciona a eventos puntuales? ¿Sí? Que corre todo el tiempo es un S2 y que reacciona a eventos es una lambda. ¿Sí? También vamos a aprovechar de profundizar un poco más lo que es la escalabilidad. Bueno, la escalabilidad es la capacidad de que tu aplicación maneja o sea, es la capacidad de que tu aplicación de manejar más carga sin fallar, ¿sí? Tienes lo que es la escalabilidad vertical, hacer más grande un server que ya tienes, ¿sí? O escalabilidad horizontal, que es agregar más servidores en vez de solamente agrandar uno, ¿sí? Es como, literalmente, es hacer mitosis de un servidor, ¿sí? El uno, por ejemplo, a uno solamente lo hace más grandes y el otro solamente lo divides. O sea, no lo divides, pero haces una copia, ¿ya? Tienes un servidor igual que el otro, ¿sí? Entonces, replicas exactamente ese mismo servidor. ¿Por qué no es tan común o no es tan recomendable usar la escalabilidad vertical? Porque no tienes el backup de si falla mi servidor, si falla mi servidor, tengo otro, y otro, y otro, y otro. Con la escalabilidad vertical, ¿sí? Hacia arriba, solamente haces más grande la instancia. Y si me siguen sobrecargando, se va a caer. ¿Y qué pasa? Tengo solamente uno. Pero con el escalado horizontal tienes la chance de que esto falle porque tienes más instancias, ¿sí? Tienes más soporte a fallo. Bueno, ¿qué sería más hacer más grande el servidor? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de, por ejemplo, una instancia S2 que la cambiamos a una instancia un poco más grande, ¿sí? ¿Qué proceso hay que hacer? Bueno, hay que detener la S2, cambiar el tipo de instancia e iniciarla de nuevo, ¿sí? Y la aplicación va a correr un poco más rápido. ¿En qué casos es mejor usarla vertical? En ninguno. No, pero, por ejemplo, cuando igual hay que hacer la conversión de precio y conveniencia. A veces tienes que escalar un poquitito la aplicación. Entonces, tener dos máquinas chicas no es tan conveniente como aumentar un poco más la máquina, ¿sí? Tienes que ver qué tanta... primero, qué tan crítico es que tú pagues la aplicación. Porque para poder hacer este escalado, tienes que detener la máquina. Es decir, tu aplicación muere por ese tiempo. Entonces tienes que ver mucho el caso a caso, pero lo que se usa normalmente es el escalado horizontal. ¿Sí? El vertical es como para ya aplicaciones un poco como internas, porque no es tan crítico pagar la aplicación, ¿sí? Entonces es mucho al caso a caso. Cuando no son escalados más pequeños, ¿cachai? Que tienes que escalar de todas formas, pero no es tan grande el volumen que tienes que hacer, que no vale la pena tener dos instancias iguales y escalar un poco más la que ya tengo, ahí vale la pena, ¿sí? Pero siempre vas al caso a caso, pero mayoritariamente nunca la vas a usar. Pero está la opción.
Son como 10 minutos. O sea, depende como la instancia y que corran todos los servicios, porque al final es un computador que tiene todos los servicios instalados y se levanta la aplicación. Pero sí es un poco más lenta. Sí, como 5 o 10 minutos. ¿Sí? Aquí también tenemos ventajas, desventajas y cuándo usar escalera vertical. Bueno, una de las ventajas es que es muy simple de implementar, apagas, aumentas, ¿sí? Sí, si se usa escalidad horizontal es equivalente a usar elasticidad. La elasticidad es la capacidad de que tú poder aumentar y disminuir esto, ¿sí? Y dentro de la elasticidad está que tú los puedas escalar horizontal y vertical, ¿sí? Van juntos, pero no mezclados, ¿sí? La elasticidad es la capacidad de que tú tienes de hacer esto, de escalar vertical horizontalmente, ¿sí? Como el embudo, ¿sí? De lo particular a lo singular. En la parte de nuestras ventajas y desventajas de cuándo usarla, es que es súper fácil de implementar para la instancia, que hace un cambio y ya está, y no requiere cambios a la aplicación. ¿Cuál es la desventaja? Que hay un límite, ¿sí? No puedes que sea al infinito y tienes un downtime que se esté apagado durante el cambio, ¿sí? Y nuestra aplicación se cae. Y si este único servidor falla, todo se cae, ¿sí? Y esto también está asumido a un costo a largo plazo, ¿sí? ¿Y cuándo puedes usar esto? Bueno, cuando usas solamente aplicaciones de base de datos o aplicaciones muy básicas, ¿sí? Sí, muy bien, sí. La calidad es como el verbo y la elasticidad es lo que hace que crezca, ¿sí? Tú puedes escalar, tú puedes escalar, pero horizontal o vertical, ¿sí? Es como de lo particular a lo singular. Bueno, también tenemos dentro de este escalamiento tenemos lo que es el escalamiento horizontal, que es básicamente agregar más servidores, ¿sí? Es hacer solamente una copia de lo que ya tienes. ¿Sí? Por ejemplo, pasar de 5 servidores a 10 solamente por Black Friday. Para esto, AWS ofrece dos herramientas, que es el Load Balancer y el Auto Scaling Group, ¿sí? ¿Qué es el Load Balancer? Bueno, es un servicio que distribuye el tráfico entrante entre varias instancias para que ninguna se sobrecargue, ¿sí? AWS lo ofrece como Application Load Balancer, ¿sí? Al final es como ahí tienes las filas preferenciales o por ejemplo tienes distintos tipos de filas, tienes muchas. ¿Cómo cambiar la instancia? O sea, las instancias como que no vencen, ¿sí? No tienes como, puedes usarla 2 años, 3 años, no. Tú pagas, mientras lo pagues, lo puedes usar cuando quieras, ¿sí? Pero no te notifica como tal, como, oye, ¿sabes qué? Tu instancia está quedando pequeña, ¿sí? La encargada de hacer el trabajo de hacer notificación de que, oye, hay mucho tráfico, eres tú y puedes usar la lambda, ¿sí? Así como, oye, ¿sabes qué? Mi tráfico en la aplicación está muy alto y se está quedando pegada por estas métricas. Entonces tú ahí, por ejemplo, entras a lambda de notificarte eso. Sí, pero no es como AWS es solamente como soporte en temas más como de arquitectura, y no tanto como de, oye, tu aplicación se va a caer porque hay mucha gente. También tenemos lo que es el ALB, el Application Load Balancer, que es como una especie como de organizador, ¿sí? De intentar como tener todos los servicios llenos, o sea, todas las instancias a su misma capacidad, ¿sí? Entonces va redirigiendo a qué instancia va a ir cada persona dependiendo del tráfico, ¿sí? Por ejemplo, si pues ya puse mucha gente en la fila 1, voy a ponerlos en la fila 2 y así. Entonces lo que hace es que ayuda o redirecciona a nuestros usuarios a distintas instancias que al final llegan a la misma aplicación, ¿sí? Para que una u otra no se sobrecargue, ¿sí? Como ejemplo tenemos entre el usuario, pasa por el load balancer
Y, por ejemplo, la S2, la número 1, recibe un 35% del tráfico, ¿sí? Y la S2 recibe el otro 33%, y la tercera también recibe el otro 33%, ¿sí? Al final es literalmente un balanceador. Sí, igual que una pesa de que intentas tener todo parecido. Sí, balancea la carga, tal cual. No tiene más ciencia. ¿Sí? ¿Qué servicio te ayuda a balancear cargas? El Application Load Balancer, sí. O ALB, que es lo más probable que le salga, sí. Bueno, ¿qué hace exactamente? Bueno, distribuye el tráfico entre múltiples servidores, y si una de esas dos falla, desvía automáticamente el tráfico a las otras, ¿sí? Esto realiza un health sketch, que es como revisión de salud cada 5 segundos. Entonces va viendo cómo va de capacidad cada una de mis instancias y direcciona a mis usuarios a la que tenga menos capacidad, o sea, la que tenga más capacidad de cómputo o que esté en la mayor habilidad. También tenemos lo que es el Auto-Scaling Group, que es el ACG. Bueno, ¿qué es? Bueno, la instancia CO se crea o elimina automáticamente según la demanda, ¿sí? Es lo que vimos del Black Friday, de que hay mucha gente, entonces tengo que crecer verticalmente y crear otra instancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si hay mucha gente, crea una instancia. Y si ya, no sé, son ya 12, 1 de la mañana, cuando ya pasó el Black Friday, elimina la que ya no está usando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de ACG y ALB? Bueno, no son lo mismo. El ACG decide cuántas instancias deben existir, las puede crear o eliminar, y el ALB reparte el tráfico entre las instancias que ya existen, ¿sí? Siempre se juntan, pero hacen trabajos distintos, ¿sí? Lo mismo que he repetido muchas veces, juntos pero no mezclados. Y ya un ejemplo real de auto-scaling y un e-commerce en Black Friday. El lunes ya es tráfico normal, tiene 2 instancias y gasta $50 al día. Ya el viernes, con Black Friday, la CPU por este alto tráfico sigue a un 90%, y ASG, que ve que hay mucho tráfico, lanza 8 instancias más, ¿sí? Al final terminas con 10 instancias y con un costo más elevado porque tienes más instancias. Y el domingo, después del Black Friday, el tráfico baja, entonces ASG elimina estas instancias creadas y vuelves a como estabas el lunes, de 2 instancias y $50 al día. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de la ASG? Que solamente pagas por lo que usas, ¿sí? La aplicación nunca se cae y siempre hay capacidad, ¿sí? Y absolutamente todo es automático y no tiene intervención manual. ¿Y por qué esto funciona? Bueno, elimina los puntos únicos de fallos, lo que hablamos antes de el escalado vertical, de solamente añadirle más capacidad a una sola instancia, ¿sí? Si un servidor se cae, los otros pueden seguir. Es una aplicación distribuida es más resiliente, ¿sí? Lo que hablamos anteriormente. Lo que hablamos la clase pasada y anterior. Entraría LB si es que habláramos de distribución de cargas, ¿sí? Porque lo único que estamos haciendo es hablar de aumento de, ¿sí? Aquí entraría, pero para que se entendiera como el ejemplo de lo que es ALB, solamente hablamos de LB. Sí, de hecho, sí, GitHub se cayó por lo mismo. ¿Sí? No hicieron escalado, no hicieron su tarea. Sí, lo hicieron mal, pero eso suele pasar mucho, ¿sí? Pero aquí en el ejemplo siento ILB, pero para efectos prácticos, para que se entendiera el concepto de lo que es para que se entendiera lo que es el ACG, solamente nombramos ACG. Sí, GitHub tiene Azure, así que... Bueno. También dentro de lo que... ¿Por qué funciona esto? Bueno, tenemos la que aprovecha lo que es la elasticidad del cloud y que crece y decrece según una demanda real. También tenemos lo que es lambda y la escalabilidad infinita, que le hablábamos antes.
que al final Lambda no necesita ni un load balancer ni una ASG, ¿sí? ¿Por qué esto es diferente? Bueno, la S2, si tengo una computadora, puede tener X usuarios, ¿sí? Y con Lambda, para cada usuario lanza una función nueva y no hay un servidor que se sature. Cada evento tiene su propia ejecución independiente, ¿sí? Entonces, S2 depende más de lo que es, o sea, sí, depende de lo que es el load balancer y el ACG, mientras S2 es solamente ejecución de código en simultáneo, ¿sí? Es distinto tener una bicicleta y un auto, ¿ya? Con la bicicleta tú solamente te subes y pedaleas y con el auto tienes que hacer toda una manutención completa por detrás, ¿ya? La S2 tienes que ver el sistema operativo, tienes que hacer una copia completa de un computador completo, ¿sí? Es literalmente que tú tomes tu computador y lo dupliques a solamente abrir una pestaña más en el Visual Studio Code para solamente hacer otra función más. Entonces, esta capacidad de cómputo es completamente distinta y Lambda, al no también ver infraestructura, es serverless, solamente corre infraestructura, o sea, solamente corres código y no ves la infraestructura. Entonces tampoco estás, esta es otra de las razones de por qué no influye o afecta o necesita el load balancer o ACG. Bueno, también tenemos otro ejemplo de procesamiento de imágenes que ahí entraría S2. Por ejemplo, en mi S2 entra una imagen y se demora en captarla 10 segundos. Y si suben 10 imágenes, o sea, 100 imágenes serían 1000 segundos que deben esperar por cola, ¿sí? Con la lambda subes una imagen y son 10 segundos, ¿sí? Y si subes 100 imágenes son 10 segundos igual, ¿sí? Porque todas estas funciones son en paralelo, ¿sí? Con eso tienes que hacer la cola porque es solamente un servidor. Mientras Lambda puede ejecutar el mismo código múltiples veces. Entonces no se acumula el tiempo. ¿Ya? Es lo mismo de como la escalabilidad de que hago una copia y la copia y la copia de la copia. ¿Ya? Hacer solamente código se puede permitir de hacer múltiples copias de la misma función de Python o el código que prefieran. Y esto es lo costoso de la gran escala de que, por ejemplo, 100.000 invocaciones por, no sé, 0.80.002 por 100.000 invocaciones, ¿sí? Y más el tiempo de CPU. Si el volumen es muy frecuente y constante, una S2 puede ser más barato, ¿sí? Depende mucho como la cantidad de usos que tú le des a la S2, o sea, a la lambda, si es más conveniente tener una S2 o una lambda, ¿sí? Porque recuerden que la lambda funciona por invocaciones y puedes hacer tantas invocaciones que equipare más o menos al precio de un S2. Entonces tienes que ver más o menos para qué servicio vas a usar, ¿sí? Puedes usar tan constantemente lambda que prácticamente alcanza el mismo valor que una S2. Entonces hay que hacer como la comparativa. Sí, todo lo que hemos visto es siempre un gran depende. ¿Sí? Bueno, tenemos un poco, ya llegando al fin del día de hoy, tenemos ya la consolidación y la decisión. Vamos a ver escenarios reales para poder platicar qué servicio usar versus qué. Bueno, tenemos el API REST de una aplicación móvil, ¿sí? Una aplicación del App Store, usuarios hacen requests irregulares, a veces nadie usa la aplicación y a veces usan la aplicación miles a la vez, ¿sí? Aquí, ¿qué podríamos usar? Una API Gateway y una Lambda, ¿sí? ¿Por qué esto? Bueno, puedes escalar de 0 a millones de usuarios automáticamente y solamente pagas por lo que usas, ¿sí? Esto es ideal para tráfico que no puedes predecir, ¿sí? Bueno, servidor web de una empresa, un sitio web cooperativo, tráfico persistente, disponible 24/7. ¿Qué servicio usaríamos? Sí, una S2. ¿Sí? Aquí entraría lo que es autoscaling y autoscaling group, ya que es un poco más específico por el tráfico predecible, de que es un sitio web cooperativo, etc. ¿Sí?
¿Por qué es esto? Bueno, tienes un control total, costo predecible y siempre está disponible sin sorpresas de facturación. ¿Sí? Bueno, procesamiento en tiempo real, un sensor IoT envía datos constantemente desde miles de dispositivos. ¿Sí? Aquí tendría una Amazon SQS, que la vamos a ver más adelante, pero de base una lambda. ¿Sí? La lambda procesa cada evento automáticamente conforme llega y escala de forma prácticamente infinita. ¿Sí? SQS es el Simple Quick Service, que es un servicio de colas de mensaje. ¿Sí? Al final solamente almacena eventos temporales hasta que llegue algo, como este caso la lambda. ¿Sí? Es solamente hacer una cola. Es solamente para este ejemplo. ¿Sí? SQS solamente sería para este ejemplo. Pero se puede usar de manera general en todos los servicios. ¿Sí? Al final es solamente ponerlos a la cola. ¿Sí? Es lo que está antes del... como este determinador de voy a aprender a lambda. ¿Sí? El SQS solamente hace una cola de, oye, ¿sabes qué? Tengo muchas peticiones, hago una fila. ¿Sí? Sí, porque esto lo que hace es que cuando tienes muchas peticiones puede que se sature. ¿Sí? Entonces lo que hace es que no se pierdan datos para que no reciba tantos datos de lo que él puede manejar. ¿Sí? En bases de datos, por ejemplo, necesitamos SQL para una aplicación. ¿Sí? ¿En qué estaría corriendo? ¿En una S2 o en una lambda? Sí, aquí estaría una S2. ¿Sí? Lo que hablamos anteriormente sería una instalación manual o un RDS, que ya también lo vamos a ver más adelante, que es un servicio gestionado. ¿Sí? ¿Por qué esto? Bueno, una base de datos necesita estar siempre disponible con estado persistente. ¿Sí? No era un caso para una lambda que no mantiene estado de ejecuciones. ¿Sí? Recuerden que el lambda corre hasta 15 minutos persistente. Después, adiós. Me voy de vacaciones. ¿Sí? ¿Y por qué esto? O sea, sí, entonces la idea es que sí, o sea, es solamente como para el efecto práctico, ¿sí? Si mi base de datos tiene que estar 24/7 disponible, esa es la idea de las bases de datos, tiene que ser sí así en una S2, no en una lambda. Y otro escenario, genera un reporte cada medianoche, ¿sí? ¿Qué servicio puede ejecutar esto? Sí, una lambda, ¿sí? Entraría Amazon Eventbrite y Lambda, que es otro servicio que vamos a ver. ¿Y por qué esto? Bueno, solamente se ejecuta una vez al día y mantener una S2 encendida 24/7 solamente para esperar que sea medianoche sería un desperdicio, ¿sí? Con Lambda el costo de esto es casi que de cero, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito del el servicio mencionado que es Amazon Eventbrite, que permite programar eventos por horario como un reloj, ¿sí? Y esto relacionarlos a otros servicios de AWS, activando funciones de Lambda automáticamente, ¿sí? Al final es como mi agenda, mi calendario, para decir, oye, ¿sabes qué? A las 5 de la tarde tengo que, no sé, tomarme el remedio y cosas así. Bueno, un poco de los escenarios que vimos, que por ejemplo una API de una aplicación móvil, un tráfico regular, ¿sí? Una API Gateway y una Lambda. ¿Qué es una API Gateway? Lo vamos a ver más adelante. Sí, lo pueden, de hecho, en Amazon lo pueden hacer con una Lambda muy barato. ¿Sí? Otro escenario sería web cooperativo, 24/7, muy predecible. Ahí sería una ALB, una SG con la S2, ¿sí? Nuestro balanceador de cargas, nuestro distribuidor y nuestra instancia, ¿sí? Datos IoT en tiempo real sería una SQS para el tema de las colas y mi lambda en bases de datos sería una S2 o directamente un servicio de base de datos
ya que recuerden que la S2 la tienes que instalar de manera manual y al final es solamente una máquina virtual. ¿Sí? Y tareas programadas una vez por día sería el Eventbrite y Lambda. ¿Sí? Bueno, conceptos importantes que tienen que recordar. Bueno, la S2 es un servidor virtual que controlas completamente. La Lambda es código que se ejecuta sin servidor, que es netamente serverless. Y la escalabilidad que la nube crea automáticamente cuando la necesites. ¿Sí? La próxima clase va a ser de bases de datos. ¿Sí? Este fue bastante cortito porque no hay muchos servicios que ver en esto. Pero ya vamos a ir conectando todo lo que vimos anteriormente con nuestra clase número 7. ¿Sí? Y un fuerte aplauso porque ya terminamos la mitad del curso. Brenda. Y estamos en la mitad del curso. Solo quedan 3 semanas. 3 semanas. Así que ya queda muy poquito para llegar al fin. ¿Sí? Recuerden, ya llegamos al fin de la clase de hoy día. Les voy a mandar como un cuestionario al WhatsApp para ir viendo más o menos cómo van, qué hay que repasar y para ir viendo cómo van viendo con los contenidos, ¿sí? Recuerden pasar su asistencia, que es muy importante. ¿Sí? Les recuerdo al inicio y al final de la clase de que pasen su asistencia. También se los voy a mandar acá en el chat. ¿Sí? Para que rellenen su asistencia. ¿Sí? Hoy día la clase fue un poco más corta porque ya sé que están cansadas del martes, las dejé chatas, me odian y no me quieren ver nunca más, lo siento. Pero es necesario. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana. No la próxima semana, nos vemos el sábado. Recuerden que el sábado tenemos nuestra actividad presencial. El sábado 22 de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sí? No tienen que solamente llevar su presencia humana, su carisma, su chicawa y lápiz y cuaderno, ¿sí? No tienen que ir al computador ni nada, no son clases conmigo, ¿sí? No es de Casey. Sí, peinadas, zapatillas ilustrados, ¿sí? Las quiero todas allá, todas tienen que ir. Si no... Ay, no tengo un Chicago acá. Bueno, si no, Chicago, Hachiware, Usagi, Kurimanyu se van a poner muy tristes. Hello Kitty también se va a poner muy triste si no van. Sí, así que tienen que ir todos. Sí, se supone que tiene que llegar un correo, pero igual la información ya está en el WhatsApp. Igual se las voy a volver a mandar para que estén todas al tanto. Así que eso. Así que les mando nuevamente la información al WhatsApp. Solamente tienen que ir con su presencia, lápiz y cuaderno. Sí, no hay que decepcionar a Chicago, así que tienen que ir, si no se van a poner a llorar. Ya, así que eso. Nos estamos viendo el día sábado. Adiós. Adiós, 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 adiós. Tomen tecito, pónganse pijama, abríense, talao, talao Juan.